Hablaremos de eso y de lo que ganan nuestro presidente y ministros, pero antes, hoy, los madrileños estamos de aniversario. El metro, nuestro metro, cumple 90 años. Ahí es nada. Se han producido muchos cambios desde aquel 17 de octubre de 1919. El Madrid de entonces nada tiene que ver con el Madrid de hoy. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que en aquella época se circulaba por la izquierda, como en Londres? Seguro que usted no conoce a persona alguna madrileña que no haya viajado alguna vez en este medio de transporte. Hay miles de anécdotas, graciosas, tristes, humanas, anécdotas que forman parte de la vida de cada uno y que van unidas al paso del tiempo, al desarrollo del metro. Por eso hemos buscado 4 generaciones de madrileños a través de sus vidas cotidianas y hemos querido ver el desarrollo de nuestra ciudad y de nuestro metro. Han pasado 90 años entre esta imagen y esta otra. 9 décadas de metro, reflejo de todo lo que ha ido sucediendo a pie de calle. Desde la monarquía a la república, la guerra civil, la posguerra, la dictadura y la democracia, hasta nuestros días. La historia de Madrid ha imprimido su particular sello en andenes, túneles, vagones y estaciones del metro, siempre con un denominador común, su continua expansión. De los 3,5 kilómetros en sus inicios a los más de 300 kilómetros actuales, el metro no ha dejado de crecer, acortando distancias y vertebrando la vida de varias generaciones de madrileños. Madrid 1919. La capital tiene 600.000 habitantes y, aunque parezca mentira, el tráfico de tranvías y carruajes es tal que se hace necesario un nuevo transporte rápido y moderno. El 17 de octubre, el rey Alfonso XIII inaugura la primera línea de metro que une Sol con lo que entonces eran las afueras, Cuatro Caminos. Esto era el fin del mundo. A partir de la glorieta de los Cuatro Caminos y este que era antes el Paseo de Ronda, acababa Madrid. Aquello era considerado como un aduar africano. Aquello estaba lleno de casas, estaba lleno de chabolas, las gallinas circulaban por la calle. La inauguración del Metropolitano fue una fiesta. Todos los balcones engalanados, toda la gente en la calle, la fuerza de orden público conteniendo a las muchedumbres. Cruzar Madrid en 10 minutos, unos 4 kilómetros, a una velocidad de 25 kilómetros por hora, era sin duda toda una hazaña para la época. Y más curiosidad, si cabe, despertaba el personal del metro, todo mujeres. La gente le daba morbo que las señoritas que además tenían que ser solteras, pues estuvieran despachando esos billetes. Muchos se iban a las paradas de los tranvías a verle los tobillos a las señoras. Bueno, pues había muchos que se bajaban al metro pues a ver a las señoritas despachar billetes. 2 años después de su inauguración, el metro ya había transportado a 14 millones de usuarios. Luego llegarían las ampliaciones con nuevas líneas, como la que llevaba a la Plaza de Toros. Cuando en junio de 1924 se inaugura la línea número 2, que llevaba desde Sol hasta Ventas, el terreno estaba absolutamente todo desmontado, era como si la plaza hubiera caído en medio del campo. Durante los años de la Guerra Civil, la actividad del metro no cesa. Las estaciones sirvieron de refugio para muchos madrileños, lo que provocó grandes problemas sanitarios y de higiene. La gente se quedó prácticamente a vivir en el metro. La gente no utilizaba los servicios, se lavaba en el metro y entonces hubo una decisión de que se evacuara a toda la gente y se utilizase circunstancialmente el metro como refugio solo en casos puntuales. Se pasó mucha necesidad, estábamos racionados. Carmen Santamaría Palacio trabajó 7 años como revisora en el metro durante los duros años 40. Allí conoció a quien hoy es su marido. Y era un viajero que se metía conmigo, yo le seguía la broma y así empezamos. Éramos muchas mujeres las que trabajábamos en el metro, ¿eh? Yo me levantaba a las 5:30 de la mañana todos los días. Y claro, las cabinas eran de hierro. Y pasábamos frío porque había corriente del andén y de la estación, y sobre todo cuando venía un metro, sí, había una corriente con la salida tremenda. Y nos tapábamos, que estaba prohibido poner hornillos ni nada, pero nosotras nos los poníamos. Cuando yo estaba en Progreso fue célebre lo que me pasó. Me dormí un día. Al empezar a bajarme estaba el público en las escaleras con la cola para entrar. Y usted no sabe qué escándalo se formó, qué risas, qué silbidos. ¿A que no sabe usted por qué? Porque iba con la combinación
el bolsillo y la falda doblada. No me caí en las escaleras por milagro, entonces había que ir a misa con velo. No podías llevar la manga muy corta, fíjese lo que es en combinación. Durante los años 60 llegan algunas mejoras. La demanda de viajeros hace necesario aumentar el número de vagones por tren y con ello alargar los andenes. En algunos casos, como en Chamberí, no se puede por su situación en curva. Chamberí se cierra al público y se convierte en una estación fantasma. Así, completamente abandonada, ha permanecido hasta hoy, convertida en un museo que nos recuerda cómo era en las estaciones de principios del siglo XX. Algunos madrileños, como José Carlos, aún la conservan en su recuerdo. Yo vivía en Estrecho y venía aquí a Chamberí para el médico de cabecera. Entonces esta estación la recuerdo muy bien, porque era una de las más visitadas entonces cuando yo era pequeño. José Carlos también recuerda cómo durante su juventud, para ir al fútbol, había que hacer una auténtica travesía al Santiago Bernabéu. Recuerdo pues de los primeros años. Las cabinas eran de hierro y pasábamos frío porque había corriente del andén y de la estación y sobre todo cuando venía un metro se iba. Había una corriente con la salida tremenda y nos tapábamos que estaba prohibido poner hornillos ni nada. Pero nosotras nos los poníamos. Cuando yo estaba en Progreso fue célebre lo que me pasó. Me dormí un día. Al empezar a bajarme estaba el público en las escaleras con la cola para entrar. Y usted no sabe qué escándalo se formó, qué risas, qué silbidos. ¿A que no sabe usted por qué? Porque iba con la combinación, el bolsillo y la falda doblada. No me caí en las escaleras por milagro, entonces había que ir a misa con velo. No podías llevar la manga muy corta, fíjese lo que es en combinación. Durante los años 60 llegan algunas mejoras. La demanda de viajeros hace necesario aumentar el número de vagones por tren y con ello alargar los andenes. En algunos casos, como en Chamberí, no se puede por su situación en curva. Chamberí se cierra al público y se convierte en una estación fantasma. Así, completamente abandonada, ha permanecido hasta hoy, convertida en un museo que nos recuerda cómo era en las estaciones de principios del siglo XX. Algunos madrileños, como José Carlos, aún la conservan en su recuerdo. Yo vivía en Estrecho y venía aquí a Chamberí para el médico de cabecera. Entonces esta estación la recuerdo muy bien, porque era una de las más visitadas entonces cuando yo era pequeño. José Carlos también recuerda cómo durante su juventud, para ir al fútbol, había que hacer una auténtica travesía al Santiago Bernabéu. Recuerdo pues de los primeros años, para ir al estadio del Real Madrid, entonces se llamaba San Martín, el estadio San Martín, no era Santiago Bernabéu. Y la estación de metro más cercana era la de Estrecho. Entonces la gente salía del metro de Estrecho, bajaba a la calle Juan de Elía, General Perón, al campo. Y después la salida del fútbol era una riada de público a tomar el metro, porque era lo más económico, y se organizaban unas colas impresionantes. Entonces Estrecho, el vestíbulo era como este, era pequeño, con una sola taquilla en un lado, entonces hacían unas colas hasta la calle. Chamberí conserva la estética de las primeras estaciones de metro, cuando las cancelas se podían burlar fácilmente. Pues para colarse la gente lo que hacía era meter el pie y abrir la puerta y pasar. La taquillera se sentaba en este taburete. Vemos que no tiene brazo, porque para facilitar precisamente el cambio de las monedas. Las primeras estaciones de metro estaban profusamente decoradas con artesonados de madera, lujosos vestíbulos y elegantes andenes. En Gran Vía había un ascensor para subir y bajar que se mantuvo hasta los años 70. Costaba 10 céntimos. La bajada no, la bajada era gratuita, pero el resto era todo a base de escaleras. No había, para las personas así disminuidas físicamente no podían viajar en metro. Así era la Estación de Sol en los años 30, casi irreconocible hoy día. Su nueva imagen se la debemos a las reformas que se hicieron en los años 80, que acabaron con el laberinto de pasillos en que se había convertido y que antepusieron la funcionalidad a la estética. Estos vestíbulos me traen muy buenos recuerdos porque quedábamos aquí cuando era joven, con la pandilla de amigos y amigas. Íbamos a los cines de la Gran Vía y quedábamos normalmente, si era invierno, quedábamos abajo, en el vestíbulo o en el andén. Y ya en el buen tiempo, la primavera y el verano, ya quedábamos arriba, en la calle. Más de una vez los hemos despistado y unos estaban arriba y otros abajo.
o cada uno esperando en una salida diferente. Entonces no teníamos móviles para llamarnos como ahora, ¿no? Los músicos